Buenas noches, amigos de todo el país. Lo hemos anunciado en nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Esta noche, aquí en vivo, de manera exclusiva, una entrevista reveladora ¿con quién? Con quien dirige la cartera de hidrocarburos en nuestro país, Mauricio Medinaceli, el ministro de Hidrocarburos. Ha conversado con nosotros, con Aquí en Vivo, y nos ha dado muchos detalles de lo que se prevé para estos próximos meses en el país. ¿Qué pasa con el contrabando de GLP en Bolivia? ¿Qué pasa con los pozos? Situación de Tariquía. En breve le mostramos esta entrevista exclusiva. Hoy Bolivia habla de... Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, es un gusto entrar a sus hogares para analizar los temas que han hecho noticia esta jornada. Y esta jornada nuevamente marcada por movilizaciones, Gerardo, evidentemente con una convocatoria a diálogo, pero aparentemente sin la presencia de sectores. Muchos, y me incluyo, teníamos la esperanza que hoy en la mañana o hasta el mediodía quizás se llegue a un acuerdo, por lo que conversábamos anoche con algunos dirigentes que estuvieron presentes en esta reunión, este preacuerdo que anunciaba el gobierno. Pero la Central Obrera Boliviana en los últimos minutos, a través de sus redes sociales, ha dicho todo lo contrario. Vamos a repasar estos y otros temas y le presentamos a continuación Hoy Bolivia habla de... Proponen extinguir la Central Obrera Boliviana. La idea surge desde candidatos a la gobernación de La Paz. Hoy Bolivia habla de... restricción presupuestaria a alcaldías. Municipios piden audiencia con el presidente. La FAN se ha declarado en emergencia. Hoy Bolivia habla de... 26.000 candidatos inhabilitados, cifra récord, rumbo a las subnacionales. También conversaremos hoy con el Tribunal Supremo Electoral. Hoy Bolivia habla de... posesionan al nuevo director del INE, Jorge Acamine, asumió el cargo. Hoy Bolivia habla de 30 puntos de bloqueos, actualizamos hace un momento, ya son 33. Las protestas contra el decreto supremo 5503 persisten. Hoy Bolivia habla de... Y hace un momento, Luciana, veíamos ya la imagen del lugar donde se va a brindar una conferencia de prensa. Se habla incluso del mensaje del propio presidente Rodrigo Paz. Correcto, seguramente para abordar los temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en el país, estas convocatorias a diálogo. Habrá habido un avance, evidentemente desde el gobierno se ha manifestado que habrían entre 30 y 35 puntos que se podrían analizar para poder modificar, o como lo han dicho las autoridades, todo es perfectible, todo se puede conversar, y esto es lo que ha manifestado desde el gobierno. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana persiste con estas movilizaciones que han cobrado fuerza, Gerardo, hoy. Por supuesto, Rudy Espinosa está precisamente en el lugar donde se va a brindar la... Estamos en un punto de bloqueo, tenemos entendido. ¿Me confirman, por favor? Rudy, estamos contigo. Adelante, por favor. Te escuchamos. Precisamente, Gerardo, día 11, en este caso de huelga de hambre aquí en la Casa Social del Maestro, y vamos a conversar precisamente con el máximo dirigente que tenemos justamente acá, José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio, para darnos el parecer de cómo ha visto este diálogo entre idas y venidas, enfrentamientos, y no llegará a un consenso hasta unos minutos posiblemente. Profesor, usted sigue en el día 11. Seguimos firmes aquí con el colega Felipe Loza, ratificando que ha crecido la movilización, los bloqueos, con un objetivo, que es la abrogación de la 5503. En esa medida tiene un papel de suma importancia los pasos que va a dar el dirigente de la Central Obrera Boliviana. O recuperamos la confianza de las bases en nuestra entidad matriz, o lamentablemente lo volvemos a rifar. Hasta hoy ha estado rindiendo informes, ha estado acatando lo que han determinado los empleados, pero reitero, es totalmente imposible acordar con la posición del gobierno con la posición de los trabajadores. Son políticas totalmente opuestas en cuanto a cómo resolver la crisis. Muy bien, Luciana, Gerardo, si tenemos alguna pregunta, tal vez desde estudio, le voy a pasar el retorno también al profesor para que los pueda escuchar a ustedes acerca de las cuestionantes que tengamos antes del discurso que tenga en este caso el presidente. Muchas gracias, Rudy. Profesor Álvarez, un gusto saludarlo. Buenas noches. Usted continúa en esta medida de presión. Hoy el gobierno ha manifestado que existe la posibilidad de poder hablar, dialogar sobre 35 puntos que tienen que ver con este decreto 5503. ¿Esto es suficiente para que puedan frenar las movilizaciones? ¿Qué piensa usted?
Tenemos la experiencia de algunos sectores que se han sentado a hablar con el gobierno, donde solo les han explicado y no han podido incorporar sus observaciones. El espíritu del decreto es totalmente proempresarial y totalmente entreguista y orientado a empobrecer mucho más a los trabajadores, Luciana, Gerardo. Yo creo que en la medida en que la población ha leído, se ha incorporado en forma más radical, más dura, justamente por haber leído el decreto. En esa medida ya estamos viendo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en Tariquía se ha entrado el gobierno para favorecer a Petrobras con policía. Ahora también tenemos lo mismo en el mercado. Ha subido la carne a 100 bolivianos el kilo, porque hay carestía de carne en el mercado interno, porque los agroindustriales por lo general llevan la mayor cantidad de carne al exterior y nos dejan incluso la peor carne para los bolivianos. Ese es el espíritu del decreto 5503 y por eso la población se está incorporando con movilizaciones radicales. Profesor, ¿cómo está? Gerardo lo saluda. Usted mencionaba precisamente a lo que iba enfocada mi pregunta, Tariquía, la Reserva Natural de Tariquía. En el comunicado que ha emitido la COP hace instantes, habla del decreto 5503, las movilizaciones, porque todo se ha marcado en eso desde el año pasado prácticamente, y en su comunicado también incluyen la situación de Tariquía. Y han surgido algunas voces que dicen que se están buscando algunos pretextos más para llenar a la bolsa de las protestas y que las movilizaciones continúen sin querer dialogar, sin dar un paso atrás. Gerardo, muy buenas noches. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Creo que el propio presidente era accionista y muchos de los que están en este gobierno eran los que se movilizaban para pelear por la defensa de las reservas naturales y también de Tariquía. Y es cierto lo que hemos dicho, los gobiernos de Evo Morales y de Arce han continuado con esta política de entregar todos nuestros recursos naturales, pero una vez que llegan al gobierno hacen totalmente al contrario. Con más prestancia agarran y entregan nuestros recursos naturales. El propio gobierno está impulsando a que muchos sectores abran sus ojos y masifiquen la movilización. Entonces, en esa medida, para mañana está programadas las movilizaciones y con seguridad se van a incorporar más bloqueos de caminos, hay una incorporación sistemática del sector campesino, y también en el Alto se han incorporado los pequeños comerciantes, gremiales, etcétera, porque han leído que en el decreto dice que sí o sí ellos van a entrar al régimen general y van a terminar pagando impuestos, mientras los empresarios se les libera de estas responsabilidades. Profesor, entonces las medidas deberían continuar. ¿Existe la posibilidad o al menos una propuesta en la Asamblea Legislativa para poder derogar algunos artículos? Y esa es la postura que mantienen algunos de los sectores. ¿Esto se mantendría? De acuerdo al último ampliado, pero además viendo lo que está ocurriendo, el gobierno ha pretendido liquidarnos con el cansancio. Al principio ha querido poner a toda la opinión pública en contra nuestra, indicando que somos corruptos, etcétera, etcétera. Pero le ha salido mal en su planteamiento y ahora está al revés. La gran mayoría está ganando las carreteras y como nunca en los caminos, reitero, la posición es clara: abrogar la 503. Y en esa medida los dirigentes ahora tienen que obedecer eso. Reiteramos, no sabríamos qué cosa discutir con el gobierno. Él quiere entregar los recursos naturales a las transnacionales. Nosotros diríamos, para consensuar, que entregue la mitad nomás o pagando regalías. En esa medida, reitero, las posiciones son encontradas. Quien tiene la palabra son los dirigentes y la discusión que van a tener los mismos en el ampliado de la Central Obrera Boliviana.
Profesor, es decir que la COP no va a asistir a ningún diálogo si no se pone antes sobre la mesa la abrogación del decreto. Eso es lo que han sacado como manifiesto, porque son mandatos de empleados de cabildos que se han realizado durante esta semana desde el día lunes, y obviamente sería un crimen que un dirigente desobedezca estas instancias orgánicas y comprometa no solo su imagen de él, sino el porvenir de la COP. Estamos recuperando la Central Obrera Boliviana de la nefasta influencia y administración del masismo a través de Juan Carlos Guarachi. Por esa situación creemos que estamos en buenos caminos y ratificamos como maestros de base, como organizaciones sindicales de base, estamos en la orientación de recuperar la COP, sacar todavía aquellos dirigentes corruptos que todavía continúan para tener un sindicalismo de acuerdo a nuestro pueblo y a nuestras necesidades. Profesor, sí, escuchamos atentamente la postura que se mantiene, pero también hay que ver el otro lado de la situación. Hay muchos sectores que se están viendo perjudicados por estas medidas de presión que se han ido instalando durante estas semanas y evidentemente hoy, que ha sido un día un poco más complicado con la instalación de mayores puntos de bloqueo e incluso viajeros que han quedado, turistas que han quedado parados en medio del camino. Sí, Luciana, es así. Cuando hay conflictos sociales, se perjudica a muchos compañeros, a muchos sectores productivos y también a muchos sectores que están en tránsito. Lamentablemente, solo así el gobierno escucha. Si comparamos esta semana con la anterior semana, ¿por qué el gobierno ha ablandado su posición? Porque ha tenido que haber esta medida de presión. Primero han indicado que no nos iban a hacer caso, que iban a llevar adelante el decreto como sea. Pero reitero, quien lleva a estos extremos es el propio gobierno. Los trabajadores lo único que hacemos es defendernos. Profesor, notamos un desgaste muy notorio en su salud. ¿Ha tenido ya, saliendo un poco de la coyuntura social en el país, ¿ha tenido alguna evaluación médica en las últimas horas? Sí, nos han dado baja en 2 oportunidades, pero la salud personal de Felipe y de mi persona no significa nada ante la rebelión de los trabajadores, y mucho más cuando uno es dirigente de un sector, cuando condena que nuestros afiliados, nuestros compañeros maestros van a tener el sueldo congelado durante toda la gestión, pese a semejante inflación o elevación del costo de vida. Lo menos que nos hace es estar en este piquete para convocar a la movilización, a la lucha unitaria. Estamos siendo atendidos por médicos de la Caja y también por el profesor doctor Raúl Liendo, que es un catedrático notable de la Universidad Mayor de San Andrés. Y en este piquete de huelga, profesor, ¿se prevé que se puedan sumar más personas, entendiendo que también el magisterio está movilizado en otras regiones del país? Luciana, creemos que los piquetes tienen que empezar con un grupo y terminar con el mismo. Nos parece falta de seriedad entrar a un piquete de huelga de hambre y renovarse, ¿no? Debe haber piquetes que tengan el mismo tiempo de duración. Si empiezan 4, tienen que mantenerse los 4. Si empiezan 3, deben mantenerse 3. Si hay otro piquete, debe haber otro piquete. Pero actualmente el método de lucha adecuado es la masificación y la movilización callejera y el bloqueo de caminos. En esa medida, eso tiene más importancia que los piquetes de huelga de hambre. ¿Qué mensaje le puede dar a la población, profesor, a aquellas personas que están esperando una pronta solución a este conflicto? Quiero comunicar lo siguiente. Durante 40 años exactamente, Bolivia ha estado viviendo la política de entregar nuestros recursos naturales. Desde Paz Extensor, Ogoni, Tuto, el papá de Paz Pereira, Evo Morales, Yanine Áñez,
y también Arce han continuado con esa política. Y eso no ha desarrollado el país, esa política no ha creado fuentes de empleo, más bien es una total minoría la que tiene fuentes de empleo. Si queremos tener otro rumbo, tenemos que hacer una política contraria a esto. Es decir, recuperar nuestros recursos naturales de las transnacionales, de los empresarios privados, estatizar, nacionalizar, pero administrar bajo un gobierno diferente, no como los masistas, ni como los neoliberales tradicionales, sino un gobierno que realmente sea de los trabajadores. Para eso tenemos que seguir luchando. Bien, profesor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y le pido a nuestro periodista Rudy que se quede en compañía de usted. Lo dejamos descansar un momento porque en breve se entiende que va a hablar el presidente Rodrigo Paz y que quisiéramos, por favor, también sus impresiones más adelante. Profesor, lo dejo con nuestro periodista y muchas gracias. Justamente la Central Obrera Boliviana ha tomado determinaciones, ya ha enviado un comunicado que se lo vamos a mostrar. Ahí lo tiene usted en su pantalla. La Central Obrera Boliviana, en cumplimiento de las determinaciones orgánicas del Cabildo Nacional, que determinó bloqueo de carreteras a nivel nacional de manera indefinida hasta la abrogación del decreto Supremo 5503, y en el marco de la defensa restricta de los derechos laborales, económicos y sociales de la clase trabajadora, convoca a todas las confederaciones, federaciones nacionales, COD de la Paz, Correalto, al bloqueo de calles y avenidas programado para el día viernes 9 de enero 2026, debiendo concentrarse a las 8 de la mañana. Ahí tiene usted el cronograma, ¿verdad? El Magisterio Urbano, los fabriles que están convocados, las demás federaciones que no se encuentren dentro de este listado que se ha mostrado, pues deberán adherirse al punto de bloqueo del cementerio. Eso es lo que manifestaba la Central Obrera Boliviana con este instructivo. Vamos a seguir hablando, Gerardo, del decreto Supremo 5503, esta vez desde el análisis económico. Por supuesto, nos acompaña, como siempre, es un gusto tenerlo acá en el set, Omar Velasco, analista económico. Omar, bienvenido, buenas noches. Vamos a hablar primero de esta situación con el decreto y después vamos a aprovechar tu presencia para otros temas más que tenemos con importancia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gerardo, Luciana, siempre es un gusto estar aquí en el programa. Bueno, yo veo que día que pasa, día que la economía va a comenzar a mostrar los efectos de esta situación de los bloqueos, porque si bien ya son 2 semanas que han comenzado los bloqueos, en realidad las pérdidas se van a ir acentuando estos primeros días de la semana, porque ya el bloqueo de carreteras se está masificando. Más o menos yo calculo que estamos hablando de 60 bloqueos, puntos de bloqueos solo en la ciudad, en el departamento de La Paz. Ahora bien, yo creo aquí el gobierno de alguna manera ha cometido 3 errores en términos de lo que ha sido el proceso de negociación. Porque por un lado, yo creo que lo importante era entender, yo creo que el gobierno apostó por una estrategia de desgaste, ¿no? Son 2 semanas que han pasado y de alguna manera se esperaba que las fiestas de fin de año podrían disipar el problema. Debilitar, ¿no? Y lejos de eso, lo que se está viendo es que se está radicalizando los puntos de bloqueo. En segundo lugar, tiene que ver en realidad con esta idea del presidente de querer gobernar desde el celular o desde el teletrabajo, porque en realidad creo que quien debería liderar estas mesas técnicas con la COP debería ser el presidente. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ver también con esta idea de no ceder al inicio, porque fíjate, para que haya diálogo tiene que haber capacidad de negociación, porque si no hay capacidad de negociar, lógicamente no hay necesidad de dialogar. En ese sentido, yo creo que el gobierno debería... ¿Pero no crees que la postura de la Central Obrera Boliviana también está siendo un tanto radical al pedir la abrogación del decreto? Mira, yo me he tomado el tiempo de revisar. ¿Qué sería con la subvención, por ejemplo? Los 120 artículos que hay dentro del decreto, y yo francamente encuentro que hay alrededor de 70 artículos que tienen vicios de nulidad por esta contradicción con la Constitución. Y rápidamente voy a ver de forma general, porque, sí, por ejemplo, el régimen extraordinario de promoción y protección a las inversiones. Lo que hay que recordar es que en el país hay una ley que se llama la Ley 516, que ya establece cuáles son los parámetros para que empresas extranjeras puedan invertir en el país. Y lógicamente no puede ser que un decreto supremo como esté por encima de esta norma. Entonces ahí claramente hay varios artículos ahí, digamos de alguna forma, viciados. Por otro lado está este tema del régimen extraordinario de regularización de repatriación de capitales, que lo que busca
de nuevo es traer flujos de dólares al país, de aquellos bolivianos que en años anteriores podrían haber sacado sus recursos y hoy podrían entrar en un proceso de regularización. El problema es de que nuevamente esta situación depende de la elaboración de una ley específica, como ha pasado en Argentina con Milei, que se ha aprobado una ley del blanqueo de capitales que ha permitido, por supuesto, generar esta norma. Por tanto, yo veo que ese es otro problema normativo. Y luego está el tema del régimen tributario, porque hay algunas medidas que en realidad pasan por la discusión de la Asamblea, porque la creación de impuestos, la modificación de bases imponibles, deducciones de impuestos son materia tributaria que corresponde a la Asamblea poder definir. Por tanto, yo creo que hay estos temas de materia legal que se tienen que de alguna forma dilucidar, aclarar para poder finalmente evaluar si se pueden o no dar continuidad. Bueno, al final el gobierno es lo que planteaba, ¿no? Posibles modificaciones, a algunos puntos quizás coinciden con los que tú has observado, pero la COP ha sido clara desde el principio. Nada de esto, todo se abroga, no sirve, no vale. Claro. Y esa no es una manera tampoco de buscar diálogo, buscar una solución, ¿no? Mira, yo creo que la COP ha empezado una situación bastante precaria, porque no hay que olvidarnos que esta ha sido una de las instituciones más cuestionadas durante los últimos años, porque ha sido justamente la COP la que de alguna forma ha cogobernado con el gobierno anterior, porque las principales medidas que daba el expresidente Arce la daba en compañía del ex dirigente Huarachi. Yo creo que a diferencia de lo que ha ocurrido con Huarachi, hoy el señor Mario Argüello, yo creo que tiene, digamos, un gran reto. Por un lado, de generar credibilidad en la población de que esta es una demanda social y no digamos, un movimiento político. Y para eso, por supuesto, tiene que mostrar de alguna manera una posición, yo creo que de principio muy radical. Y yo creo que también ha sido eso lo que ha marcado su liderazgo, porque de otra manera no se podría entender cómo las 20 provincias de La Paz, como es el Tupac, Bartolina Cisas, está los interculturales y ahora se ha sumado también la CSUCB, muestra que ya no es solamente un movimiento urbano, sino que ha agarrado un carácter urbano nacional. Y yo creo por eso que la estrategia de la COP no va a cambiar en la medida que el gobierno no dé certezas concretas de qué es lo que va a ofrecer al país en sustitución al decreto 5503. Ahora, vuelvo a lo que te consultaba, Omar. A ver, en caso de esta solicitud de abrogación del decreto supremo 5503, ¿qué pasaría con el precio de los hidrocarburos? Precio que ya está en rigor en nuestro país. Y por otro lado, las autoridades han mencionado que, por ejemplo, de manera diaria, significa esto un ahorro de 10 millones de dólares para el país por día. Mira, yo creo que lo que el gobierno podría eventualmente hacer, porque es verdad que se genera un vacío legal. O sea, si tú eliminas, abrogas todo el decreto, dejas, digamos, abierta la posibilidad de retroceder en una medida que ya se ha tomado. Bueno, lógicamente lo que el gobierno debería haber hecho desde un comienzo es no sobrecargar un decreto supremo con más de 120 artículos, porque yo creo que de ahí parte el problema para que hoy este decreto pueda en realidad cumplir una función económico-social. En ese sentido, yo creo que lo que el gobierno podría hacer es sustituir el decreto 5503 por una norma mucho más corta, ligera, que aborde específicamente el tema de la gasolina, el tema de la subvención y lógicamente las medidas de contención social, porque ya desde la próxima semana el gobierno ha anunciado que va a comenzar a pagar el tema de este bono para las personas más vulnerables, está los compromisos de incremento salarial para 2026 y por tanto yo creo que estos son los artículos que se tienen que de alguna forma rescatar de esta norma para dar de alguna forma viabilidad a la economía de aquí en adelante. Ahora, Omar, económicamente las proyecciones para las siguientes semanas, los siguientes meses quizás, hemos terminado un 2025 con precios elevados en muchos productos, esta situación del retiro de la subvención a los hidrocarburos, ahora los bloqueos. Las pérdidas a diferentes sectores, se han pronunciado los agrícolas, se han pronunciado desde la Cámara de Turismo y otros sectores más. Estamos comenzando muy mal.
Mira, y esto más en vez de mejorar va a continuar empeorando, porque en realidad día que pasa hay cálculos ya en Santa Cruz que se pierden alrededor de 20 millones de bolivianos. O sea, yo creo que es por eso fundamental de no seguir prolongando esta estrategia de cansancio, de las movilizaciones, de seguir apostando por, yo creo, este statu quo. Yo creo que va a ser muy importante que haya una mesa de diálogo nuevamente en ese ámbito de apertura. Pero repito, yo creo que quien debería liderar este proceso de diálogo debería ser en principio el presidente. Los impactos inflacionarios en realidad, Gerardo, recién lo vamos a ver reflejado en los próximos meses, porque lo que hay en este momento es lo que yo le llamaría un atraso inflacionario. Fíjate, han bajado la inflación el mes anterior, hace 2-3 meses, y levemente recién se está sintiendo el impacto en los precios de la economía. De la misma forma, yo creo que el shock inflacionario debido al levantamiento de la subvención va a tomar todavía un par de meses hasta que las empresas puedan generar sus nuevos menús de precios para la población. ¿Qué pasa con el tema del dólar, Omar? Bueno, yo creo que hemos empezado un año relativamente calmo. Yo creo que entre los indicadores más positivos para este arranque del 2026 es el precio del dólar. Pero esta es una situación totalmente todavía incierta, porque no sabemos con cuánto va a terminar ni siquiera el fin de mes. Yo creo que el gobierno, si algo también tiene que hacer de manera urgente, es implementar dentro del decreto supremo 5503, habla de un nuevo régimen cambiario. Yo creo que va a ser muy importante que el gobierno pueda dar una señal de estabilidad a la población, explicando en qué va a consistir este esquema cambiario, indicando de dónde van a salir los dólares para defender el precio de la divisa, y por supuesto dándole la posibilidad a que los bolivianos que hoy tienen sus dólares en el sistema financiero y no los pueden recuperar, lo hagan de alguna manera. Yo creo que estas son medidas que podría darle al gobierno un respiro, una recuperación de credibilidad en este contexto donde de alguna forma se está deteriorando la imagen por el desgaste, lógicamente, que hay de conflictividad en el país. Bien, Omar, queremos agradecer tu análisis de lo que ha significado este decreto, significa ese decreto, la situación económica del país. Hay otros temas también que necesitamos conversar contigo, conocer tu punto de vista, pero gracias por ayudarnos a aclarar un poco la figura económica en todo lo que está pasando ahora. Muchas gracias, Gerardo, siempre es un gusto estar aquí. Un placer. Gracias, Omar. Bueno, permítame que vamos a cambiar ahora el rumbo de la información para hablar de esta revelación que ha realizado la Fiscalía, y compartimos estas imágenes de este presunto hecho de desfalco millonario en desembolsos que realizó la empresa estatal de producción y comercialización de oro durante la gestión 2024. El principal implicado es el exgerente de EPCORO, Edwin Vladimir, ahí están con las iniciales, quien habría coercionado a funcionarios para realizar depósitos entregados en su mano. El mismo fue aprehendido este miércoles en la ciudad de Oruro. Y estamos en contacto con Ronald Jurado, fiscal del caso, que nos va a ayudar a obtener detalles de lo último que se sabe de esta investigación por parte de la Fiscalía en nuestro país. Fiscal, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches y un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Qué detalles nuevos se conoce de esta investigación al margen de los aprehendidos y este operativo? Inicialmente informar que ya el Ministerio Público ha presentado la resolución de imputación formal en contra del señor Edwin Condori. Se está requiriendo la medida extrema de la detención preventiva con la finalidad de garantizar su presencia en el curso de las investigaciones. Entiendo, fiscal, que este caso se recibió la denuncia el pasado 7 de noviembre de la gestión 2025. 2 meses después se procede a la aprehensión. Sí, evidentemente se han realizado las diligencias preliminares, los actos investigativos, y el Ministerio Público, tras haber acumulado, colectado diferentes elementos de convicción, como tenemos declaraciones de los exfuncionarios de la empresa estatal EPCORO, tenemos también informes que se han recabado en los cuales se ha podido establecer que estos funcionarios han indicado que han recibido instrucciones de manera verbal, instrucciones a través de memorándums,
y que a consecuencia de esto el señor Edwin Condori habría procedido a ejercer actos de intimidación, actos coercitivos con la finalidad de que estos funcionarios de EPCORO procedan a requerir mediante fondos en avance diferentes sumas de dinero, y se ha establecido al presente que la cuantía está abordando los 123 millones de bolivianos, de los cuales se habrían llegado a obtener dinero que habría sido entregado de manera directa al investigado, pero no se tiene la respectiva constancia de que evidentemente haya existido la compra de material aurífero. ¿Cómo está? Fiscal Gerardo Serrano lo saluda. Buenas noches. Estas cifras tenemos entendido que son preliminares porque la investigación está comenzando, al igual que la cantidad de personas investigadas, ¿no? ¿Se ha tenido un estimado de a cuánto podría subir este daño económico? Sí, evidentemente la denuncia inicial ha versado sobre un monto, era aproximadamente 89 millones de bolivianos que se estaba manejando, pero de manera posterior ya se está incrementando. Al presente existen algunos otros informes también que se han remitido ante el Ministerio Público, entre los cuales se está pudiendo establecer que la cifra sería unos 123 millones aproximadamente al presente. Hacer notar que todavía no se tiene una auditoría, pero ese es el monto que se está manejando de acuerdo a los informes que nos está proporcionando la parte denunciante. ¿Hay más funcionarios o exfuncionarios que están siendo investigados? Al presente solamente el señor Edwin Condori, en su calidad de gerente de la empresa estatal de producción y comercialización del oro, pero hemos citado ya algunos funcionarios ante los cuales el Ministerio Público, evidentemente bajo un análisis, va a convocar también a los anteriores funcionarios y a funcionarios actuales que se encuentran en esta entidad estatal, con la finalidad de establecer si existen algún tipo de cómplice o personas que hayan favorecido con este procedimiento irregular que prácticamente no ha cumplido con normas administrativas, porque se ha utilizado estos fondos bajo el pretexto de solicitar estos dineros a través de estos fondos en avance, y se ha procedido también a revisar la normativa interna referente a estos fondos en avance, y se ha determinado que para solicitar estos fondos en avance el máximo era de 50.000 bolivianos, no así como se habría procedido a obtener estos montos económicos altos, que estamos hablando de millones de bolivianos. Ahora, doctor, según lo que se dijo desde la Fiscalía Departamental de La Paz, habrían amenazado a algunos funcionarios para entregar estos montos. Sí, evidentemente se ha podido identificar que son 5 funcionarios que desempeñaban sus funciones en EPCORO. Estos han realizado sus informes y han referido de manera textual que el señor Edwin Condori les amenazaba prácticamente para que estos soliciten estos fondos en avance. El señor Condori entregaba o les notificaba con memorándums con la finalidad de que estos realicen estos fondos en avance, soliciten estos fondos en avance, y asimismo él era prácticamente quien realizaba y generaba estos memorándums, estas llamadas de atención, con la finalidad de que estos funcionarios, al verse obligados a tal cual ellos han referido en sus declaraciones, pues han procedido a gestionar estos fondos en avance, y también existen actas de entrega de estos fondos de manera personal al ex gerente ejecutivo, que en su momento era Edwin Vladimir Condori. Y según la denuncia fiscal, si nos puede dar ese detalle, ¿desde cuándo iniciaban o han iniciado este tipo de amenazas, este tipo de movimientos irregulares dentro del EPCORO? Sí, hay que recalcar también que EPCORO es una empresa estatal de reciente creación. El año pasado se ha creado. Asimismo, el gerente ejecutivo también a mediados del año ha sido posesionado en esta condición de gerente ejecutivo, y lo que los funcionarios han indicado que estos hechos han acontecido entre los meses de agosto, septiembre y octubre.
Ahora, bueno, todo está centrado en la empresa como tal acá en la ciudad de La Paz, pero ¿se tiene algún tipo de indicio de que haya tenido ramificaciones de estos desfalcos con otras instancias a nivel nacional? A nivel nacional estamos determinando aún, pero también existe solicitudes en relación de que se habrían creado algunas sucursales al interior del departamento. Se establece a presente y se ha podido llegar a identificar que a presente se habría creado una sucursal en Guanay. Todavía estamos en actuaciones investigativas y vamos a determinar seguramente en el transcurso de las investigaciones. ¿Cuándo será la audiencia fiscal? La autoridad jurisdiccional del Juzgado Sexto de Instrucción pues ha agendado la audiencia de medidas cautelares para el día de mañana, 9 de enero, en horas de la mañana. Recordemos o reiteremos los delitos por los que se lo acusa, por favor, doctor. Bien, son 4 tipos penales por los cuales se ha presentado la denuncia. Estos son el delito de concusión, el delito de incumplimiento de deberes, el delito de malversación y el delito de daño económico al Estado. Esos son los delitos que se está investigando. ¿Qué dice la defensa? ¿Ha alegado o ha presentado algún tipo de pruebas? Al presente, la defensa no ha presentado ningún elemento de prueba. Cuando se le ha procedido también a tomar la declaración informativa, pues el ciudadano Condori pues ha acogido su derecho constitucional de silencio. No existe ningún elemento de descargo en el cuaderno de investigaciones. No existe ningún elemento. Bien. ¿Cuáles son los siguientes pasos legales, fiscal, que se tienen que seguir después de lo que se ha vivido con la audiencia? El Ministerio Público está solicitando una medida extrema de la detención preventiva con la finalidad de asegurar la presencia del imputado y con la finalidad también de asegurar posteriores actos investigativos. Entre estos, se tiene que realizar el registro del lugar del hecho, una inspección ocular. Se está convocando a funcionarios, a exfuncionarios también de la empresa estatal. Asimismo, se ha podido llegar a identificar la existencia de un directorio. También se va a convocar a estos personeros con la finalidad de que establezcan si ellos efectivamente tenían conocimiento de esta tratativa, de estas instrucciones que realizaba este exgerente ejecutivo. Y asimismo vamos a requerir una auditoría forense a los efectos de determinar el posible daño económico en contra del Estado. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y darnos el detalle. Mañana a la audiencia estaremos atentos. Que le vaya muy bien. Gracias y un saludo a ustedes. Gracias. Que le vaya muy bien. Pero llega una camioneta entera, llega, descarga. ¿Cuántas veces hemos visto una cantidad así, una canción llega y descarga? Es algo que realmente daña al país. A los bolivianos no nos interesa llenar la gente con las cárceles con gente, sino necesitamos empezar a generar estrategias económicas para recuperar ese dinero. Es responsabilidad del gobierno central, de las autoridades pertinentes, el hecho de tomar los controles fronterizos. Las rutas del contrabando de GLP. Hemos seguido estas pistas, hemos dado con esta ruta, Luciana, hemos visto algunas repercusiones, se van destapando cosas y lo que la gente necesitaba eran respuestas de autoridades. Desde la Asamblea Legislativa, los parlamentarios han felicitado y reconocido este gran trabajo y esfuerzo que ha realizado el equipo de prensa de la red Bolivisión. Pero la respuesta y la voz oficial la tiene el Ministerio de Hidrocarburos, evidentemente, y hemos logrado conversar con él de manera exclusiva. Vamos a ver el material.
Ha sido un trabajo periodístico con la responsabilidad al 100%, característica de la Red Bolivisión. La ruta del contrabando del GLP, entendiendo que es una situación compleja la que se está atravesando más, porque vemos amas de casa que están saliendo a las calles con sus garrafas a bloquear, exigiendo que llegue el camión, que llegue este producto en La Paz, lo hemos visto en la Ciudad del Alto, también en otras regiones como en Santa Cruz. La autoridad, la máxima autoridad en hidrocarburos en nuestro país ha tenido la gentileza de poder atendernos y poder responder a las consultas y de seguro comentar esta investigación realizada por la Red Bolivisión. Ministro Mauricio Medinaceli, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. ¿Ha visto nuestro reportaje? ¿Qué le ha parecido? Lo vi, está muy bueno, felicidades, refleja muy bien los desafíos que estamos enfrentando hoy en día con el tema del GLP. Quizás adelantándome a su pregunta, sí. Esto surge porque se desactivó el contrabando de diésel. Básicamente, el contrabando de diésel significaba entre 2 a 3 millones de dólares de ganancia por día. Entonces, claro, el momento que se ajusta el precio, se estabiliza el precio, se quita esta oportunidad de ganancia. Entonces, estos malos bolivianos, esta gente de la que hablamos hace un tiempo, de pronto está volcando toda la demanda hacia el gas licuado de petróleo. De hecho, revisando las estadísticas de los últimos 3, 4 días, de hecho, durante el mes de enero, vemos que la demanda de GLP hoy en día está 30 a 40% por encima de los promedios históricos. Entonces, esto nos da cuenta que todo ahora esa mafia está volcándose al GLP, como lo vimos en el reportaje. Claro, y evidentemente uno de los puntos que nosotros hemos logrado detectar, ministro, es el tema del precio, que evidentemente el GLP boliviano es trasladado a Perú de manera ilegal, por supuesto, pero es muy competitivo con los precios de las garrafas azules, que son las características en Perú. Es mucho más barato. Así es, y claro, acá no podemos en este momento aplicar los mecanismos que aplicamos con la gasolina y el diésel. El precio se mantiene. Es decir, subir el precio, porque el precio impacta muy fuerte en los hogares pobres, ¿no es cierto? Entonces, todo el espíritu de estas reformas del decreto 5503 fue ayudar a la gente más pobre. Y en la parte energética se hizo eso. Porque si tuviésemos que ajustar el precio del GLP en el mercado doméstico, sería un precio muy alto que golpearía a las familias más pobres. Entonces acá la estrategia tiene que ser otra. Ahora, ministro, pero aquí se detecta una de las falencias muy grandes que tiene este país. No es de ahora, no es de hace un par de años, sino desde hace mucho. El tema de las fronteras, el tema del control fronterizo. Evidentemente la situación geográfica de Bolivia nos conecta con muchos países alrededor al estar de manera central en Sudamérica, pero los controles nunca han sido efectivos, ministro, y no solamente con el tema hidrocarburos. Evidentemente usted nos decía, ha frenado el contrabando del diésel, pero no es por los controles, sino por la elevación en el precio que ha tenido Bolivia. ¿Qué se va a hacer para esto? Bueno, hay que reforzar los controles, como usted dice, hay que, ya estamos en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, la ANH, para reforzar los controles, no solamente en el paso de la frontera, sino a la salida de las distribuidoras de GLP. Hay una idea que yo la quiero importar desde África, que yo la vi cuando trabajaba allá, que es instalar unas válvulas en cada garrafa. Pero claro, esta es una medida ya de mediano plazo para lograr controlar esto. Unas válvulas que liberan GLP con una app por el teléfono, por ejemplo. Qué interesante. Entonces, este tipo de medidas tenemos que implementar porque, como lo repito una vez, no podemos subir el precio como en el caso del diésel y gasolina al GLP. Ahora, es muy difícil o sería muy difícil realizar un operativo tal vez bilateral o en conjunto con autoridades peruanas en el vecino país de Perú para poder detectar lo que está sucediendo, cómo ingresan, quién las lleva y bueno, tener responsables de esto. Se pueden hacer los operativos, los estamos haciendo. El desafío es que sean sostenibles, porque no podemos estar realmente todo el tiempo cuidando, haciendo acuerdos bilaterales. Debemos encontrar mecanismos que sean autosostenibles. Por ejemplo, esta solución tecnológica que le pido, crear, digamos, una suerte de amenaza creíble. Una amenaza es creíble cuando uno captura unas 2 o 3 personas o los que estén haciendo esto para dar la señal que queremos en serio detener este contrabando. ¿Cuál es la pena o la sanción que existe o que está vigente cuando se encuentra alguien que está realizando este traslado ilegal de productos? Se puede lograr hasta 3 a 5 años de cárcel, pero bueno, eso depende de del tipo de
delito que se está cometiendo. Sin embargo, hacer un servicio público, sí la pena es fuerte. Tal vez un endurecimiento de penas podría ser parte de este proceso de solución. Sí, puede ser. La idea es reforzar los mecanismos de control, endurecimiento de penas. Bueno, ya es todo un bagaje institucional, pero claro, trabajo como el que hizo su empresa, el canal en el que usted está, ayuda mucho para que la gente entienda la naturaleza del problema que estamos enfrentando. Bien, realmente es un tema preocupante, por eso es que nosotros como medio de comunicación hemos querido darle la importancia que requiere. Hábleme, por favor, ministro, del daño económico que se registra en Bolivia o qué impacto tiene este contrabando. Bueno, el impacto es grande, no está todavía cuantificado, pero el principal daño es que se deja al ama de casa sin el GLP. Y ahora que tuvimos el tema de los bloqueos también, todo se juntó en este momento, es por eso que vimos las colas. Nosotros dijimos, hay la producción, vamos a producir más. Sin embargo, si no se soluciona este problema del contrabando, por más que Bolivia produzca más o importe más, esto se sale como, qué sé yo, un colador cuando se va el agua. Por tanto, es necesario reforzar esos mecanismos de control, aun cuando la producción está asegurada. Insisto en esto de la coordinación bilateral, ministro, porque voy a utilizar este término. De manera cínica están nuestras garrafas con el precinto de IPFB, con el sello de hecho en Bolivia, al lado de las garrafas azules que son de Perú, con los puestos a puerta abierta, ¿verdad? Y al paso de cualquiera. Así es, estamos trabajando con Cancillería para lograr estos acuerdos de control. ¿Qué dice Perú de esto? Bilateral. Perú está abierto, evidentemente, es cuestión de dialogar, pero la magnitud del daño en el diésel ya se lo vio, ¿no? Sí. Habían videos donde directamente a las cisternas cargaban a la estación de servicio, entonces había toda una mafia organizada. Es necesario pelear contra esto, pero la estrategia ya es otra. La estrategia no es, en este caso, económica, es una estrategia de mayor control, en el cual trabajaremos en las siguientes semanas, eso es cierto. Y eso quiero que le reitere nuevamente al ama de casa que nos está viendo en este momento, a las personas, a las comerciantes, a las comideras. El precio del GLP se va a mantener, no va a ser parte de una medida económica, serán otras acciones que va a asumir el gobierno. Así es, el precio del GLP se mantiene en los próximos meses, tal como se indica en el Decreto Supremo 5503. ¿Por qué? Porque ese precio impacta mucho en los hogares de menores recursos, de menores ingresos. Es por eso que no se lo quiso tocar en este decreto, pero entendemos que hay una cuestión de arbitraje de precios, de que los precios en otros países son más altos. Eso impone desafíos más grandes. ¿Se ha logrado detectar si también dentro de la red de distribución que pueda salir de IPFB también se están cometiendo ilícitos en este tema del GLP? Claro, hay a lo largo de toda la cadena hay gente mala, inescrupulosa, que está con este negocio. Entonces es necesario ver todas las partes de la cadena para impedir esto. Es cierto, estamos con muchos incendios, como usted puede ver, muchas cosas, muchos desafíos, porque desde el primer día teníamos que traer gasolina y diésel, se cumplió inclusive antes de asumir, había la presión para sacar las reformas del subsidio, ahora hay esta nueva presión, entonces estamos trabajando, no cabe duda, pero sí es necesario entender que esto es paso a paso, uno a uno, y la prioridad para nosotros era el diésel. ¿El gas domiciliario será parte de la solución para poder evitar que sigamos utilizando este sistema tan convencional? En parte, sí, pero hay lugares en las provincias donde no llega el gas natural domiciliario. Ahí el GLP se seguirá utilizando, entonces hay que aplicar mecanismos como el que le digo, ¿no? De estas aplicaciones por el celular que pueden aliviar la vida a las familias más pobres. ¿Habrá otros puntos fronterizos detectados donde se estaría procediendo de igual manera, llevándose las garrafas de nuestro país? Probablemente debemos investigar Santa Cruz, investigar Beni, que en Brasil el precio también es mayor al que el de Bolivia, sí. Y probablemente Argentina. Pero claro, lo evidente es Perú, como el reportaje lo mostró. Y eso se sabía, sin embargo, no era tan activo porque esta gente inescrupulosa se dedicó al diésel. Y una vez que se corta que era más rentable. Claro. Y era más fácil, porque finalmente llevar una garrafa tiene un costo. Es más complicado. ¿No? El peso, qué sé yo. Pero es muy sintomático que se acaba el negocio del diésel
y esta gente se dedica ahora al GLP. Quiero volver a lo que usted decía. Evidentemente hay bloqueos, hay otro tipo de circunstancias que también están acrecentando esta situación. Hoy tenemos amas de casa que le decía también, han estado realizando movilizaciones, han salido a las calles a bloquear con las garrafas. Se va a producir más, le damos esa tranquilidad a la gente al margen del producto que lastimosamente ya ha salido del país. ¿La producción va a aumentar? Tuvimos un problema en una planta los últimos 2 días donde se detuvo el transporte de GLP que ya estaba dentro del tubo, vamos a decir. Hoy al mediodía ya logramos enviar estos baches que se llaman de GLP para que se puedan ser procesados en las plantas de engarrafado. Entonces hoy comienza no la producción, porque la producción ya existe, sino comienza el transporte. Ahí teníamos ese cuello de botella debido a estas movilizaciones sociales. Bueno, es evidente que es un tema muy importante, ministro. Yo le agradezco porque ha prestado mucha atención a nuestro reportaje, se lo ha hecho con todo el profesionalismo. Es un tema que sin lugar a dudas, escuchamos por parte de la autoridad, se va a atender. Hablamos de hidrocarburos y no quiero dejar de lado hablar de la situación del diésel, de la gasolina, el decreto 5503, que en este momento sigue siendo uno de los puntos álgidos pese a los diálogos instalados y temas que usted ya conoce. Ministro, ¿cuánto de ahorro ha tenido el país en estos días de implementación de este decreto, hablando específicamente de diésel y gasolina? Hablando en términos generales, se ahorran como $10 millones por día. Por día. Es decir, es lo que se deja de gastar, si usted quiere. Y de esos $10 millones, como 3 millones era lo que se iba al contrabando, el negocio del contrabando. Entonces, ese ahorro implica más recursos para programas de salud, no todo evidentemente, pero gran parte se irá a programas de salud, de educación, programas sociales. Sin embargo, lo más importante, considero yo, es que esta salida de dinero del país por contrabando era dinero que pagábamos usted, yo, la gente que nos ve, a través de sus impuestos. Entonces la idea es cortar eso para no seguir financiando semejante nivel de corrupción y contrabando. El decreto 5503 se entiende, tiene que ser revisado en un tiempo prudente, ¿cierto? 6 meses se va a revisar, se va a analizar el impacto o las modificaciones implementadas, qué impacto han tenido en el país. La subvención nosotros no hemos llegado a suspenderla o no hemos llegado a los precios internacionales todavía. Ministro, ¿podríamos hablar de nuevamente algún cambio en el precio de los hidrocarburos en los próximos meses? Todo depende del precio internacional del petróleo. Nosotros hicimos una proyección del precio internacional del petróleo y con base en ello fijamos los precios que están en el decreto. Ahora dependerá si el precio sube, si el precio baja. Con estos bloques Aquí tenemos además la situación de Venezuela, que también va a tener un impacto en el precio. Exacto. Sin embargo, el precio del petróleo a nivel internacional se mantuvo en unos niveles razonables, ¿no? Entonces, bueno, hay analistas que dicen que que yo menciono, de hecho en el canal donde tuvimos la entrevista, que yo menciono o me apoyo mucho en la suerte. Bueno, ya usted sabe, se toman algunas palabras fuera de contexto. Cuando yo digo suerte, yo lo que quiero decir es, si el precio sube o si el precio baja, son realidades distintas sobre las que tenemos que trabajar. Cuando digo suerte es que la proyección que hicimos efectivamente se cumpla, hay una probabilidad para eso. Pero en simple, el ajuste que se pueda tener en el futuro depende del nivel internacional de los precios del petróleo. Si está muy por encima de lo que tenemos en Bolivia, nuevamente surgen los problemas y tenemos que ver las formas de ajuste. Sin embargo, esperamos ya tener estas empresas de bloques mayoristas privadas, donde haremos una suerte de compartir riesgos, de tal suerte que si sube mucho el precio del petróleo, ellas puedan asumir algún tipo de riesgo y proveernos para que el precio no tenga que elevarse. Exacto, la idea es proteger al consumidor de eventos como una posible guerra, por ejemplo, donde el precio se dispare a 100. Debemos proteger al consumidor respecto a esos posibles niveles del precio. ¿Y ya tenemos empresas interesadas en poder generar? Hay empresas interesadas de talla internacional. Estamos elaborando la norma de forma coordinada con IPFB, la NH, qué sé yo. Y la idea, como mencionamos antes, es atraer a capital privado que trabaje de forma conjunta con IPFB. Eso hay que aclararlo una vez más. Porque IPFB tiene los activos, las plantas de almacenaje, el transporte, la refinación.
Entonces, de forma conjunta, el sector privado y YPFB abastecerán con estos productos. En el tema del diésel, y es una consulta que ya la habíamos conversado, ministro, el tema de la distribución. Se gasta diésel en traer diésel y en transportar el diésel. La logística. ¿Se va a mejorar la logística en los próximos meses o años, tal vez? Sí. De hecho, uno de los proyectos que tenemos en carpeta es el tubo que conecta Bolivia con Chile, que antes era para exportar petróleo. Correcto. Ahora sirva para importar petróleo y para eso hay que revertir el ducto con un nivel de inversión de más o menos 150 millones de dólares y trabajos de 12 a 18 meses. Entonces es de mediano plazo esta solución, pero sí eso disminuirá mucho los costos de transporte. Ministro, vuelvo a tocar el tema de los conflictos sociales. Y es que hay sectores que están pidiendo sí o sí la abrogación del decreto 5503, donde está incluido el tema de los hidrocarburos. Pese a que algunos ya han manifestado, bueno, estamos de acuerdo con esto, otros no. ¿Qué tan factible sería la anulación de ese decreto específicamente en su cartera? A mí me gustaría ver que el impacto sería muy negativo, porque ya los precios se ajustaron, no mucho, pero se ajustaron a esta nueva realidad de combustibles, se cortó el negocio de la exportación, el contrabando de diésel, de un pequeño contrabando de gasolina, pero también significaría la disminución del salario mínimo, la disminución de los bonos, la disminución de la renta dignidad. Entonces, la gente ya está contando con esos beneficios. No sé qué tan factible sea bajar esos beneficios sociales. Ahora, ministro, entiendo que los sectores sociales están observando en minoría, si vale el término, el tema de la subvención y del precio de los hidrocarburos. Hay otros aspectos que se han mencionado y que me parece son más álgidos. Evidentemente, el Ministerio de Economía está hoy por hoy dialogando con estos sectores para solucionar. Lo que puedo mencionar desde mi cartera es invitarles a revisar toda la normativa, todos los artículos que están en ese decreto, que tienen que ver con temas impositivos, con usted y mucha gente, por ejemplo, si era profesional independiente, no podía utilizar todas las facturas, por ejemplo. Sí, claro. Y ahora, con esta disposición, puede utilizar estas facturas. Si usted es un emprendedor, tiene un régimen de impositivo más simple del 5%, ¿no? Entonces, usted puede utilizar más deducciones en el pago de impuestos. Usted tiene los temas sociales. El diésel se sacó de sustancias controladas. Entonces, eso sí tiene un impacto para fomentar la libre importación de diésel. Entonces, hay más elementos donde nos dicen, esto está enfocado al sector privado, pero no al sector privado o internacional o de gran escala en el país, sino al empresario, al pequeño empresario, que todos los días tiene que lidiar con temas como impositivos, con deudas, ¿no? Este decreto lo que hace es, si usted tiene una deuda impositiva, lo que le está diciendo, pague su deuda y yo no le cobro multas, no le cobro intereses, no le cobro nada de eso. Paga su deuda en paz, normal. Entonces, muchas veces estas multas, intereses de deudas impositivas llegan a triplicar el costo del impuesto. Entonces, yo invito a que lo vean esto de forma integral. Yo sé que muchas personas están enfocadas en qué cosa va por ley, inconstitucional, qué sé yo, pero les invito a que vean la propuesta que estamos haciendo. Bien. ¿No? Ministro, hay un tema del cual también tengo que hablarle sí o sí, y le agradezco mucho por la apertura que tiene con nosotros como medio de comunicación. Tariquía. ¿Petrobras entra o no entra a Tariquía? Bueno, primero, aclarar una cosa. Ese pozo no está dentro del área protegida. Eso para comenzar. 2, tiene la licencia ambiental. 3, el contrato ha sido aprobado en el Congreso. 4, hay un muro natural que divide la reserva de lo que es este reservorio. Entonces, las cuencas de agua son distintas. Por tanto, ha habido mucha desinformación en este caso, porque el aspecto ambiental se cuidó, ¿no es cierto? Y no está dentro del área protegida. Y eso en la parte ambiental. En la parte económica, estamos hablando de un campo que potencialmente puede tener 2.5 TCFs. Estamos hablando que las reservas pueden incrementarse en más del 50% con un impacto positivo en Tarija,
mayor regalía del 11%, con un impacto positivo en el IDH, donde se beneficia no solo Tarija, sino el resto del país, con un impacto positivo sobre la disminución en la presión de importación de gas natural 2028-2029. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos analistas mencionan que tendremos que importar gas natural 2028-2029. Claro. Si este campo es tan positivo como se piensa, quizás eso no vaya a pasar 2028-2029. Entonces, lo que yo le pido a la población es que entienda el impacto positivo que tiene un campo de esta naturaleza. Sin dejar de lado que usted nuevamente nos aclare esto, la reserva acuífera, la reserva natural de Tariquía, no se vería afectada bajo ninguna circunstancia por ningún trabajo que realice Petrobras en el lugar. Porque hay una pared natural, que es una montaña, qué sé yo, que separa estas cuencas. Y además que el pozo está a 1,5 kilómetros alejado de esta reserva. Hemos visto reacciones de comités cívicos, reacciones de activistas en Tarija. ¿Se lo atribuye usted a lo que me acaba de decir, desinformación, o cree que pueda generarse algún otro movimiento? Bueno, no sé cuáles serán los móviles de ellos, está bien, pero estamos abiertos al diálogo. El viceministro de Exploración y Explotación está en este momento en Tarija, aclarando todos estos aspectos, mostrando información, dialogando con las personas, porque si el tema es repartir las regalías al interior de Tarija, eso es un tema de Tarija, está bien, se respeta, no hay ningún problema, pero antes de repartir las regalías, primero hay que generar la producción, porque el 15%, el 11% de cero es cero. Entonces, antes de saber cómo se divide esta torta, primero trabajemos en tener la torta. Y para tener la torta es necesario hacer exploración, perforar, dimensionar lo que tenemos ahí. Entonces Petrobras sí cuenta con todas las autorizaciones para operar. Así es. Así lo va a hacer. Sí. Bueno, una comisión me indica está en Tarija entonces. Así es, ellos están dialogando y la lógica del presidente Rodrigo es el diálogo. Y eso es lo que ha primado en las últimas 8 semanas que estamos en el gobierno, y no, en este caso también primará el diálogo. Y creemos en el diálogo antes que la confrontación. De seguro, para cuidar este lugar hermoso como tarijeña, se lo digo, ministro, es un lugar que realmente tiene una naturaleza y una biodiversidad impresionante, de lo mejor que debe tener Sudamérica en este momento. Ministro, ya que le estamos hablando de pozos, de exploración, hábleme de Mayaya. Tanto habló el pasado gobierno de la situación de Mayaya y todas las promesas que se hizo en torno a los recursos que se podían obtener. ¿Se tiene ya una evaluación del estado de esos? Bueno, lo que se hizo hasta ahora permite una evaluación parcial de lo que existiría ahí. Sin embargo, el principal desafío acá es el transporte, porque en principio se tendría que hacer un tubo de más o menos 1,000 kilómetros, donde ahí está la mayor cantidad de la inversión. Es necesario ver si esto es rentable o no. Entonces se necesita más actividad de exploración para dimensionar lo que se tiene potencialmente ahí abajo. ¿Qué se sabe de la situación de Armin Dorgaten, ministro? ¿Hay coordinación con las autoridades de Brasil? Bueno, sí, ahora se está en un proceso de, como ayer lo dijo el procurador, ¿no es cierto?, en una tarjeta azul, y después pasaremos a una roja para solicitar su extradición. Situación de litio en Bolivia, por favor. ¿Habrá estrategias y propuestas que se van a presentar? Sí, de hecho, en los próximos días se convocará a la prensa para conocer al nuevo presidente de ILV, y con él diseñaremos los 2 pilares que le conté. Uno, para que vea que a mí también me interesa el tema, digamos, turístico, ambiental, qué sé yo. Queremos delimitar una parte del salar, como lo que está haciendo, para preservar el turismo, ¿no? Esa es una ley que estamos con. Y la segunda parte, ver cómo se hacen las licitaciones. Ha habido en los medios una tergiversación, una vez más, de lo que yo dije, donde las empresas rusas y chinas que estaríamos avalando, cosas así. No, la línea es muy sencilla y muy simple. Como gobierno respetamos todo lo que firmó el gobierno boliviano, con las modificaciones que permite el acuerdo inicial. No podemos darnos al mundo como un gobierno, como un país que no cumple sus normas, aun cuando esas normas, digamos, aunque se hayan sido aprobadas por ley,
quizás deban ser modificadas, pero el espíritu acá es crear una reputación que Bolivia cumple sus contratos. Ministro, yo le quiero agradecer de sobremanera por recibirnos, por atender aquí en vivo de manera exclusiva, tener la apertura de conversar de temas varios con nosotros, preguntas que no son solo nuestras, sino son de seguro también de la población. Le agradezco mucho. A usted las gracias. Siempre bienvenido. A nuestra casa también lo esperamos una vez más. Gracias, muy gentil. Estuvo con ustedes el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medina Celi, con esta gentileza de responder todas las consultas de Aquí en Vivo. Ahí estaba la entrevista exclusiva con el ministro de Hidrocarburos, diferentes temas que están siendo coyuntura, y más adelante nos vamos a centrar, Luciana, en el tema de Tariquía, todas las protestas, Petrobras y qué se va a hacer al respecto. En base a lo que también nos acaba de informar la autoridad en hidrocarburos. En breve hablamos de este tema. Quédese con nosotros. Hay que anunciar que el presidente ha suspendido la conferencia de prensa que iba a brindar a las 10 de la noche. Se ha esperado lo necesario y después han anunciado que se suspende esta conferencia. No han dado hora. Imaginamos que mañana se va a pronunciar el gobierno respecto, imaginamos también, a lo que ha sucedido con la Central Obrera Boliviana y su no asistencia al diálogo. Ahora vamos a enfocarnos nuevamente en los bloqueos de las carreteras, específicamente en el norte del departamento de La Paz. Vamos a tomar contacto con Luis Alavi, comunicador del municipio de Palos Blancos, para conocer cuál es la situación, cuántos puntos de bloqueo, en qué lugares específicamente están instalados. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gerardo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gerardo? Muy buenas noches. Así es, como tú le decías, bueno, estamos ubicados exactamente en uno de los puntos de bloqueo que se trata, bueno, acá en la carretera interoceánica que une los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Uno de los puntos de bloqueo acá en el municipio de Palos Blancos, como también en los diferentes municipios como Alto Beni y Caranavi, también otros puntos de bloqueo que se han instalado, como también en el departamento de Beni en Yucumo. Desde anoche, 0 horas, las organizaciones sociales ya han instalado un punto de bloqueo acá que hora tras hora se está masificando y no hay paso hacia ningún lado. Hay bastantes movilidades paradas, como también de salida hacia la ciudad de La Paz, como también de entrada. Hay buses, hay camiones de alto tonelaje que están trancados acá en el sector. Pero para un poquito más ampliarnos la noticia, estamos con el dirigente acá, con el señor Santiago, que nos va a dar un poco más detalles sobre este bloqueo que se tiene instalado desde el día de anoche. Perdón. Perfecto. Santiago, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo los saluda. Veíamos o escuchábamos el reporte preliminar y general de nuestro compañero Luis. ¿Desde qué hora está bloqueado este punto en el que se encuentran o desde qué día? Y si han escuchado algunas organizaciones sociales de la zona de masificar estos puntos de bloqueo. Muy buenas noches a la prensa desde aquí, desde el municipio de Palos Blancos, desde el norte de La Paz. Muy agradecido por la cobertura. Nosotros estamos desde anoche, desde las 0 horas del día miércoles hemos empezado, ya vamos a cumplir 24 horas de bloqueo. Estamos también nosotros acá muy masivamente, ¿no? Más de 1.200 personas que están realizando el bloqueo. Somos 4 federaciones. Está también la Federación Laupín, que son los hermanos indígenas, los juntas vecinales. Todos estamos haciendo esa fuerza para poder conseguir el objetivo, que es la derogación del Decreto Supremo 5503, hermano periodista. ¿Qué opina de lo que decía el gobierno, la posible modificación de algunos artículos, más de 30 artículos, y la posición también del ente matriz de la Central Obrera Boliviana, que dice que no va a aceptar el diálogo si no se abroga primero el decreto? ¿Ustedes comparten todos los lineamientos que hemos estado escuchando de parte de los dirigentes de la COP? Sí, exactamente. Nosotros compartimos, también siempre estamos en coordinación con los ejecutivos de la COP. Nosotros somos parte de la COP, estamos cumpliendo el instructivo que ellos han emanado también, y nosotros estamos muy de acuerdo con ellos para poder siempre luchar en beneficio de las familias. Nosotros somos acá familias productoras, ¿no? Entonces tenemos ese conocimiento de que el decreto, por los artículos que tiene, los 121 artículos, nos afecta como familias productoras. Somos productores
ecológicos que aquí en el municipio de Palos Blancos. Por esa razón, hermano, estamos haciendo este bloqueo. El día de mañana, cada día que pasa, vamos a ir masificando y vamos a hacer más personas hasta las últimas consecuencias. Ese es el mandato, esa es la mentalidad de aquí de los compañeros para realizar este bloqueo, hermano periodista. ¿Qué dicen sus bases, tomando en cuenta que usted lo ha dicho, son zonas productoras? No pueden sacar sus productos, van a estar sin ingresos diarios porque muchas de las familias ganan al día. Entonces, ¿ellos están dispuestos a aguantar el tiempo que sea necesario sin ingresos en su zona, en sus familias? Sí, ellos están haciendo ese sacrificio también y están corriendo con las pérdidas de sus productos, pero ellos dicen: es mejor perder algo que perder por varios años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno de los artículos en temas de la minería que les va a afectar la parte de sus productos o la parte ecológica. Entonces, ellos quieren hacer ese sacrificio también y están de acuerdo en realizar la lucha los días o las semanas que se pueda realizar hasta conseguir el objetivo que tenemos a la cabeza siempre de nuestra ente matriz, que es la COP, hermano periodista. Santiago, estamos viendo, por supuesto, el bloqueo que están realizando en el principal acceso a Palos Blancos. Sin embargo, ¿hay otros accesos? ¿Hay manera de comunicarse en cuanto a flujo vehicular para alguna emergencia, por ejemplo, con el municipio, o están totalmente aislados ahora? No, hay por ejemplo, las ambulancias podemos dejar pasar. Tenemos un centro de salud muy cercano que aquí tenemos en el municipio de Palos Blancos. Entonces nosotros estamos siempre también, somos parte que la salud es primordial, hermano periodista. Bien, perfecto. Gracias, Santiago. Vamos a estar atentos a lo que pasa en la ciudad de La Paz con este diálogo que esperemos mañana pueda restablecerse. Gracias también a Luis, a nuestro compañero, a nuestro colega que está informándonos desde el norte paceño. Continuamos. Y vamos a retomar lo comprometido, el análisis luego de haber escuchado a la autoridad de hidrocarburos, al ministro Mauricio Medinaceli. Nuevamente Omar nos acompaña para poder analizar lo mencionado no solamente en el tema hidrocarburos, sino también con esta conflictividad que tiene que ver con Tariquí, Omar. Bueno, hablando primero del tema de hidrocarburos, a mí me parece importante de estas medidas que se tienen que de alguna forma ayudar a contener este brote de contrabando acelerado que hay en el caso del GLP. Bueno, en principio era de esperarse que este contrabando aumente, porque claramente al levantarse la subvención a la gasolina, al diésel, se está quitando y estos ingresos adicionales que tenía esta población que se dedica a este tipo de actividades ilegales. Pero lo que creo que era importante es en realidad ver la manera de contenerlo, porque estamos hablando más o menos entre unos, yo diría, 75 a 100 millones de dólares que se van año producto de esta actividad. Y las medidas que el gobierno ha puesto, solamente con el GLP, porque más o menos al año se produce como 500,000 de toneladas métricas, ¿no? Entonces, eso llevado al precio de la tonelada, obviamente nos da estos números, pero, a ver, yo creo que va a continuar el contrabando mientras tengamos esta diferencia de precios tan fuerte que existe, porque estamos hablando en el lado peruano de 100 bolivianos, aquí en el boliviano de 22, o sea, son 350% más de precio más alto, que obviamente motiva esta conducta especulativa. Ahora, las medidas que ha hecho el gobierno son de alguna forma, ayudan en el control, porque se está hablando, por ejemplo, de identificar puntos específicos por parte de la ANH para la venta. Solo se puede comprar una garrafa por persona, se tiene que tener carnet de identidad como una forma también de hacer un seguimiento a quienes están realizando las compras, pero no resuelve el problema. Ese yo creo que es un tema que el gobierno no lo va a poder resolver hasta que pueda, de alguna manera, yo creo, eliminar esta brecha tan grande, principalmente en frontera. O sea, yo creo que el gobierno lo que podría hacer en realidad es proponer un levantamiento del GLP, del precio del GLP, subir el precio solo en frontera, pero obviamente se tiene que compensar, porque, y eso decía en la segunda parte de la entrevista, decía que, una de las dificultades para hacer esto era el fuerte impacto social que podía causar en la población. Yo casualmente tengo un gráfico aquí que corrobora lo que el ministro decía, porque
los deciles de menores ingresos de la población, los que menos ganan, son justamente los que más consumo destinan a la compra de GLP en relación a los deciles más altos. Pero a mí lo que me llama al mismo tiempo la atención es que este mismo análisis no se ha hecho para el caso del diésel y la gasolina, porque en realidad cuando uno ve el impacto por niveles de ingreso es bastante similar. Pero entonces, volviendo al tema del GLP, para cerrar esta idea, yo creo que lo importante es poder eliminar parte de esta brecha tan fuerte que hay en frontera y al mismo tiempo hacer una focalización compensatoria más alta para las familias de menores ingresos. De nuevo, estamos pensando en las áreas fronterizas, principalmente con Argentina y con Perú. Hablemos ahora de Tariquía. ¿Escuchaste a la autoridad, Omar? Bueno, mira, en principio lo que hay que recordar es que hay un decreto del año 87, me parece, que da a Tariquía este parque, se reconoce como una área protegida, ¿no? Donde por supuesto está prohibido no solamente la actividad hidrocarburífera, estamos hablando de desmontes, explotación forestal, etcétera, ¿no? Ahora, el problema, en principio, se dice que está relacionado a la cercanía o no que tiene este pozo petrolero con relación a las poblaciones. Bueno, yo creo que más allá de la cercanía, en realidad lo que hay que ver es que la preocupación de la población va en dos sentidos. Por un lado está el hecho de que si bien hay una diferencia de más o menos 1,5 kilómetros, como se ha mencionado, desde, de la reserva al pozo, en realidad el pozo está a la cabecera de una zona donde es la cabecera del río. Y obviamente el riesgo para la población es que en el tiempo esto se pueda generar en una suerte de contaminación hídrica para la población. Yo creo que esa es un poco la preocupación. Llama la atención, por supuesto, de que desde el año pasado ya había una autorización medioambiental que autorizaba la explotación de hidrocarburos. Pero yo creo que el tema de fondo no pasa por el tema ambiental, sino por la consulta popular. Porque el artículo 30 de la Constitución Política del Estado señala que uno de los derechos que tienen los pueblos indígenas es a que se le consulte para que pueda las empresas extranjeras, ¿no?, operar, explotar recursos naturales en la zona donde ellos viven. Yo creo que este es el tema de fondo, porque lo que se ha visto en días atrás en esa imagen, donde había una treintena de movilidades ingresando a esta área de Tariquía, era claramente una autorización que el gobierno ha realizado, más allá que el presidente Paz haya señalado que él no lo había hecho. Lo que es evidente es que eran eran policías que venían, por ejemplo, de la UTOP. La UTOP es una fuerza especial dentro de la policía, dedicada a los temas de disturbio. Lógicamente había seguramente la presunción de que podía haber conflictividad con el ingreso de la empresa Petrobras. Entonces, yo creo que ahí el gobierno de alguna forma ha tratado de, pasar por alto este tema de la consulta ciudadana, porque esa es, creo que la preocupación de fondo. Falta de comunicación entonces entre pobladores y gobierno. ¿No se ha socializado bien esto? Yo creo que la gobernanza energética, que tiene que ver con no solamente hacer la búsqueda de inversiones, las gestiones con el Estado, sino la consulta con la población, es ahí donde la situación no ha logrado prosperar. Por tanto, yo creo que aquí el gobierno tiene que tomar la decisión de hacer una reconsulta a toda la población, pues estamos hablando de 11 comunidades alrededor, y que sea realmente el pueblo de Tarija, en su expresión, que diga si está o no de acuerdo con la explotación de este pozo. Bien. Bueno, Mar, te queremos agradecer. Gracias por analizar con nosotros estos dos puntos dentro de la entrevista que hemos tenido con la autoridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Luciana. Buenas noches, Gerardo. Gracias, Omar. El hecho se ha registrado en Tarija. Hay una víctima fatal. Se trata de Mauricio Aramayo. Él es ejecutivo del PDC y durante la campaña electoral presidencial de Rodrigo Paz, hombre de confianza. ¿Qué es lo que sucedió? Se entiende que sería una balacera la que se habría registrado en una zona muy céntrica, en el barrio del Molino, en la capital tarijeña, entre las calles Domingo Paz y Ramón Rojas. Aparentemente el señor Aramayo estaba circulando por el sector, una zona que es comercial,
y 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. Fueron varios impactos que habría recibido esta persona. La gente, los vecinos, alertaron a las autoridades. Evidentemente llegó la policía de manera inmediata e intentaron trasladarlo al Hospital General San Juan de Dios, pero lastimosamente en el camino perdió la vida. Valeria Otondo, desde Tarija, tiene información en vivo para nosotros. Adelante, Valeria. Así es, Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Evidentemente, como lo has mencionado, esta es la situación que se está registrando en la capital tarijeña. Pleno centro de la ciudad, alrededor de las 9 de la noche, cuando la víctima transitaba en su motorizado y a bordo de una motocicleta, sus 2 sujetos encapuchados dispararon y atentaron contra la víctima. En este caso, que sería Mauricio Aramayo. Ya su identidad ha sido confirmada, ha sido trasladado su cuerpo ya a la morgue del Hospital Regional San Juan de Dios. En el lugar se encuentran también allegados, sus familiares, también autoridades departamentales. Y lo que se tiene hasta el momento es que se ha activado el plan Z por parte de la policía boliviana para poder dar con la ubicación de estos 2 sujetos. Se estima o se habla preliminarmente de que serían alrededor de 3 impactos por arma de fuego que ha recibido la víctima, en este caso Mauricio Aramayo. Pleno centro de la ciudad, es lo que ha alarmado también a la población, a los transeúntes que estaban en el lugar, y sin duda alguna bomberos ha llegado de forma inmediata para poder trasladarlo cuando aún se encontraba con vida. Herido, ha sido trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, al llegar al lugar ya habría perdido la vida. Mauricio Aramayo, como bien lo mencionabas, era vocero departamental por Rodrigo Paz en nuestro departamento en Tarija, y candidato como concejal municipal por Patria. Es los datos que tenemos hasta el momento, la información que sin duda alguna se va a ampliar y al día de mañana. Cabe mencionar que el fiscal departamental como también las autoridades policiales se han trasladado tanto al lugar donde ha ocurrido el hecho, que es la avenida Domingo Paz, entre la calle Ramón Rojas, y también ya se encuentran en inmediaciones de la morgue del Hospital Regional San Juan de Dios. La información sin duda alguna se vaya a brindar con mayor detalle el día de mañana. Se van a tener mayores indicios también, y sobre todo el avance que va a presentar la policía boliviana acerca de este trabajo de investigación que se va a realizar. Cámaras de vigilancia es lo que también se está tomando en cuenta para poder dar ya con esta investigación que está realizando la policía boliviana. Muy bien, Valeria, gracias por darnos este detalle. De seguro mañana las autoridades policiales se van a encargar de dar más información y de seguro una investigación que ya ha iniciado, porque entiendo, Valeria, incluso se ha acordonado la zona de la avenida Domingo Paz, calle Ramón Rojas, este sector del barrio del Molino en la capital tarijeña. Te agradezco, Valeria, por esta información, y nosotros estaremos muy atentos al avance de las investigaciones. El que se ríe pierde. No puede ser. Está apagado. Ay, pero no puede ser, de verdad. Hasta con el Yatire le he buscado a este. Ay, no. Pero ojalá no esté con esa mujer, como me ha dicho. Qué triste, me voy a poner a llorar, me da mucha pena. Lo voy a extrañar tanto. Yo no olvido el año viejo, porque la dejamos tan muy buena. ¡Feliz 2026! ¡Sin vergüenza! ¡Atrevido! ¿Dónde estabas? Te he ido buscando. Amor, mi vida, mi cielo, ya estoy aquí. ¿Cuál mi amor, mi vida, mi cielo? Ya. Disculpa, he llegado un poquito tarde, pero hoy día es 1 de enero, así que tranquilo, estoy recogiéndome. ¿Cuál 1 de enero, sin vergüenza? Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Ya, ¿sabes qué? No, esto, mira, no me vas a creer, mi amor. Estaba justo con mis amigos, los de la hora loca. Un payaso se me ha apoyado aquí en mi cuello. Sí, un payaso. No sé qué ha Cada pasado. vez es lo mismo. ¿Sabes qué día es? ¿Qué? 8, viernes 8. ¿8? Sí. ¿Tanto he festejado que me he alejado de vos? Yo también. Yo también. Es que es el 6 de enero, dicen. No podía, todo está bloqueado. Ya sabes que tú ya te ibas a lavar todo. Vas a lavar la ropa y mis calzones también he dejado ahí. Ya, vas a lavar todo, apúrate. Y hablando de ropa,
Así elegante me hacía buscar a todo lado. Ay, es que... ¿Qué ha pasado con tus medias? ¿Te has peleado con un tigre? Ay, es que... ¿Sabes qué ha pasado? Te he ido a buscar, pues me has dejado en la fiesta, te he ido a buscar. Yo ya no he tenido tiempo para cambiarme, hasta ahorita sigo así. Bien preocupado por mí estabas, ¿no? Muy preocupada. Más ahora me estoy acordando, mis cuates me han dicho que me has ido a buscar a Bolivisión, que a un Gerardo le estabas pidiendo su teléfono. ¿El no sé Gerardo? ¿Qué cosas me han dicho en serio? Me han dicho que estabas pidiendo su teléfono de ese cuate. ¿Sabes qué, mi amor? A ver, no pelearemos. Escúchame. Con el Gerardo hemos ido a buscar. ¿No ves, Gerardo? Ay, Han venido persona desaparecida, han dicho. Persona desaparecida. Con tu foto y todo, sí. Desde el 1 de diciembre está. Yo te he visto, vos. ¿Dónde? Estabas en la noche de Año Nuevo. ¿Dónde? ¿No? Estaba. Yo lo he buscado, ¿no ves, Gerardo? Sí, Somos ha venido al amigos canal. de años, amorcito. ¿Sí? Amorcito. ¿Años? Vamos a enojar. Además, después de 8 días estás apareciendo. Mira, yo le he hecho esto, en la fiesta yo le he hecho, sí. O sea, los dos desde el 1 de enero están. Sí, desde el 1 de enero. Mi amor, ¿no te acuerdas? Estábamos caminando, yo te he llevado. Sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Serás? Yo era. Bueno, a ver, lo importante es que no peleen. Ya sí, no pelearemos. Que no peleen. Yo quiero más bien invitar a que vayamos a una fiesta juntos. Claro. Los tres. El próximo fin de semana. Este fin de semana. Sí. Aprovechando los 10 años de Seca Teatro, ¿puede ser? Sí. 10 años de Seca Teatro y vamos a festejar con mucho humor los mejores comediantes del país, además de música del recuerdo. Yo me acuerdo, por ejemplo, Braulio Hito, borracho, así me dicen. Eso le gusta. Va a estar aquí, en La Paz. Va a estar el fin de semana. Este fin de semana. Yo quiero mencionar, por ¿Quién más va a favor, estar? no me quiero olvidar, lo tengo anotado aquí en el cel. Va a estar el Papirri también haciéndonos vibrar con sus canciones y reír también. Un día, no, 3 días. Sí, no, terrible. Va a estar Braulio Hito, le vamos a hacer un homenaje a él. Va a estar Sarita de Bejar, no, qué maravilla. Hoy un show de primera. También va a estar. Ya, no sabes cantar. ¿Quién Va a más va a estar estar? también Mario Luis, el iracundo boliviano. los iracundos. Sí. Tributo, qué Y lindo. también Edu, que es la voz oficial de Sandro. Rosa, tan maravilloso, ¿ve? Yo sé Con mejor razón, que un show del recuerdo. Sí, Sí, terrible. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes van a ir directamente Yo solamente te digo, al ¿sabes teatro? qué? Yo voy a ir con el amor de mi vida. Gracias, mi amor. No, en serio, pues. Ay, no, sí. Mentira, no voy con el amor de mi vida. Mentira, no voy con el amor de mi vida. Voy con mi esposa. Ya peor es nada, ¿no ve? Pero lo importante es que también nos vamos a divertir Sí. con Raúl Mamani. Ay, el Polichak, me encanta que me digan, ¿quieres o no quieres? Hoy es así, en la calle, ¿no? Un montón de estrellas que van a estar. Sí, Javicho Soria, Las Mentes Ociosas, el Grinch boliviano, el original, el Pezón, Maussan, Las Mil Voces, ay no, qué maravilla, y Gary García, y también, para el colmo, Sí. La Mala Comedia. ¿Desde ¿Te qué hora va a ser imaginas? tantos actores y tantos showmans que van a estar ahí Mala Fama presentes? Comedia. ¿Desde qué De hora? largo aliento. Efectivamente. De largo, no como mi aliento ahorita de Año Nuevo. Más de una pero semana. Es un show de largo aliento que va a arrancar a las 7 de la noche. Cállate, ya, por ¿En qué favor. teatro? Ya, ¿En qué soy teatro, tu Brenda? marida. En el 16 de julio, este 10, sábado 10 y domingo 11. Vamos a estar todos festejando los 10 años de Seca Teatro. 10 años, gracias Seca, estamos muy agradecidos por estar contigo. Realmente Seca se ha caracterizado por traer actores con gran trayectoria Sí, sí. y cantantes. Imagínense, solamente a veces vamos a ver nosotros a un cantante, ¿no es cierto? Ahora, Claro. imaginen, desde las 7 de la noche se va a abrir las puertas, va a empezar el show a las 19:30 y sabe Dios a qué hora terminará. Qué lindo, pero un merecido show. 10 años de Seca en nuestro país, Seca Teatro, dando mucha alegría, muchas risas y momentos también para reflexionar. Gerardo, por Gracias, favor, te Gary. estamos invitando, vas a ir con esa persona que tanto amas, así como yo también. A Claro. esa persona que tanto está a tu lado en las buenas y en las malas. Tienes que darle una alegría. Y si no puedes ir con ella, anda nomás con la... Ay, ¿qué más? ¿Por qué estamos juntos los dos, oye? No, mi A amor. ver. 8 días se ha perdido. 8 días se ha 8 perdido. días Sí, has eso. perdido. 8 días, es cierto. Mira, Gerardo, Eso. ya 8 días. sale aquí. Anda a lavar mi ropa. Ya lo saben. Este fin de semana, Seca Teatro, 10 años con un show imperdible. Gracias a Gary, gracias Brenda. Son grandes actores. Ya lo saben. Pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti.
El que se ríe pierde. Volvemos a repasar la última información, tiene que ver con la transitabilidad en el país. Estamos desplegados en todo el territorio nacional. Desde Cochabamba, nuestro compañero Álvaro Colque nos cuenta detalles. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. En Cochabamba se complica la situación en torno a los bloqueos que se han registrado. Ya desde la terminal de buses y la unidad operativa de tránsito han indicado que se suspenden las salidas hacia el occidente del país. Cochabamba queda incomunicada vía terrestre con La Paz y Oruro. Hace minutos nada más también acaban de indicar que se suspenden las salidas al oriente tanto por Carretera Nueva como Carretera Antigua y de la misma forma hacia el sur del país. Cochabamba está cercada, incomunicada vía terrestre con los diferentes departamentos. Según el informe preliminar que tenemos, en la carretera occidente se registran puntos de bloqueo en el sector de Yavini, Sayari, Bombeo y Pongo. En lo que significa en la ruta a oriente del país, nos indican que hay un punto de bloqueo en el sector de Yapacaní y hay diferentes sectores sociales que ahora estarían tomando la carretera antigua hacia Santa Cruz. En lo que significa la ruta hacia el sur del país, habrían tomado el punto de Vacas, el municipio de Vacas, en la ruta hacia el sur del país. Por lo tanto, Cochabamba queda cercada, incomunicada por vía terrestre con los diferentes departamentos. Los bloqueos se masifican, hay preocupación en los pasajeros, muchos de ellos no han abordado precisamente el bus, justamente al enterarse de esta noticia de los puntos de bloqueo que se están masificando en diferentes rutas, a occidente, a oriente y al sur del país. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Reporte completo. Ahí estamos viendo la situación. Se suspenden las salidas desde la terminal en Cochabamba. ¿Cuál será la situación ahora en Santa Cruz? Carlos Mijero nos va a ayudar también con esa información. Adelante. Buenas noches, en estos momentos nos encontramos en la terminal bimodal donde se puede observar una gran afluencia de personas que pretenden viajar a distintos puntos del país. Sin embargo, algunos de ellos no lo van a poder hacer tomando en cuenta de que Tránsito ya ha informado de que no hay salidas al departamento de Cochabamba por los puntos de bloqueos que existen en la carretera. Tenemos conocimiento que uno de ellos es en Yapacaní. Recordemos de que nuestro equipo de prensa estuvo justamente hoy en la tarde y en la mañana brindando información al respecto de lo que sucedía en este punto de bloqueo. Hoy también el comandante departamental de la policía ha informado que son 4 puntos de bloqueos que existen en el departamento de Santa Cruz y esto ha generado preocupación en las personas que tienen que realizar diferentes viajes, ya sea de trabajo, de visitas a familias o quizás para retornar a sus hogares. Es la situación que se vive en estos momentos en la terminal de buses. Tránsito ha informado de que no hay salidas desde Santa Cruz hacia Cochabamba, tomando en cuenta los puntos de bloqueos. Bueno, Carlos, gracias. También estamos observando entonces esta situación en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Pero déjeme mencionarle que también los puntos de bloqueo están en el departamento de La Paz, hacia Los Yungas, al norte de La Paz, incluso llegando hasta el sector de Palos Blancos. Estaremos brindándole más información. Pausa, ya volvemos.